Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. A principios de 1832, el profeta José Smith y Sidney Rigdon estaban trabajando en la traducción del Nuevo Testamento en Hiram, Ohio, en la casa de John y Alice o Elsa Johnson. El tiempo dedicado a la revisión de la Biblia hizo que José Smith comentara lo siguiente: estaba claro que se habían quitado de la Biblia muchos puntos importantes sobre la salvación del hombre o se habían perdido antes de su recopilación. Una de las grandes preguntas sobre las que José y Sidney meditaban en ese momento era ¿qué es lo que sucede después de la muerte? Sobre esto ya se habían recibido varias revelaciones que confirmaban que a todos nos juzgarán por las obras que hayamos hecho durante nuestra vida en este mundo. José Smith comentó sobre este asunto que si Dios recompensará a todos nosotros según los hechos realizados en la carne, el término cielo, usado como el hogar eterno de los santos, debería incluir más de un reino. El 16 de febrero de 1832, José Smith y Sidney Rigdon estaban revisando el Nuevo Testamento y llegaron a Juan 5:29, en el que se lee que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y mientras meditaban sobre el significado de esta escritura, tuvieron una visión de los cielos en la que Jesucristo se les apareció y conversó con ellos. Y el Señor les mandó escribir la visión mientras se hallaban aún en el Espíritu. En esta visión se revelaron principios sobre la naturaleza del Padre y del Hijo y sobre los reinos de gloria, y también sobre la rebelión de Satanás en el mundo preterrenal y el sufrimiento de los hijos de perdición. Esta revelación se recibió en presencia de otras 12 personas, aunque solo José Smith y Sidney Rigdon tuvieron la visión, que posteriormente se registró en la sección 76 de Doctrina y Convenios, que es la que estudiamos hoy, con la promesa de que el Señor honrará a quienes le sirvan, revelándoles los misterios de su reino por medio del poder de su Espíritu. El profeta José Smith testificó que la luz inundó el mundo por medio de la visión que él y Sidney Rigdon recibieron aquel 16 de febrero de 1832. Cuando José y Sidney registraron lo que recibieron en la visión, el Señor mandó que algunas de las verdades reveladas no las escribieran. El profeta José Smith dijo poco después lo siguiente: podría explicar mucho más sobre los reinos de gloria que se me manifestaron en la visión, si me permitieran hacerlo, y si hubiera personas preparadas para recibirlo. El Señor trata a este pueblo como un tierno padre a un hijo, comunicando luz e inteligencia y el conocimiento de sus caminos según su capacidad para escuchar. José Smith y Sidney Rigdon recibieron esta revelación porque estaban en el Espíritu
meditando las Escrituras. Y con el poder de ese Espíritu se abrieron sus ojos y se iluminaron sus entendimientos, y de esa manera pudieron comprender las cosas de Dios. Leer, estudiar y meditar son métodos diferentes de aprendizaje. En la lectura recibimos ideas, con el estudio establecemos conexiones entre esas ideas, y al meditar con oración sobre todo ello, recibimos revelaciones por medio del Espíritu. La meditación nos ayuda a conectarnos con la divinidad y a recibir conocimiento de lo alto. En su conexión con los cielos, José Smith y Sidney Rigdon dijeron que vieron la gloria del Hijo a la diestra del Padre, a los ángeles y a los santificados adorando a Dios, y que oyeron una voz testificando del unigénito del Padre. De todo esto atestiguaron José Smith y Sidney Rigdon exclamando: después de los muchos testimonios, este es el que nosotros damos de él, que vive porque lo vimos. Los miembros de la presidencia primera de la Iglesia y del Consejo de los 12 Apóstoles, en una declaración que hicieron pública el 1 de enero de 2000, manifestaron lo siguiente: damos testimonio como apóstoles debidamente ordenados de que Jesús es el Cristo viviente, el inmortal Hijo de Dios. Él es el gran Rey Emanuel que está a la diestra del Padre. Es la luz, la vida y la esperanza del mundo. Su camino lleva a la felicidad en esta vida y a la vida eterna en el mundo venidero. En las revelaciones recibidas por los profetas antiguos y modernos aprendemos que Jesucristo, antes de nacer en este mundo como Jesús de Nazaret, fue el primogénito de todos los espíritus y el creador de mundos sin fin, y que fue también Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. En su visión, José Smith y Sidney Rigdon escucharon una voz testificando que Jesucristo es el unigénito del Padre, que fue el Creador y que los mundos por él creados se poblaron con los hijos de Dios. Los que vienen a Jesucristo, se arrepienten de sus pecados y guardan los mandamientos, tienen un renacimiento espiritual y se convierten así en progenie de Cristo. Después de ser testigos de la gloria del Hijo a la diestra del Padre, José Smith y Sidney Rigdon contemplaron algo que era lo opuesto de lo que habían visto hasta ese momento, algo triste y terrible. Vieron caer de la presencia de Dios a Lucifer, uno de los espíritus que ocupaba un puesto de autoridad en el mundo preterrenal. Y los cielos lloraron por Lucifer. Ha caído un hijo de la mañana, ha caído. Y se cambió su nombre por el de perdición, que significa pérdida y destrucción, porque se rebeló contra Dios y arrastró en su caída a muchos de los hijos espirituales de Dios. A José y a Sidney se les recordó que Satanás es un ser real, que se opone a Dios y a todos los que buscan la rectitud. Satanás intentó usurpar el reino de nuestro Dios y de su Cristo y continúa intentándolo mientras hace la guerra a los santos de Dios
y los rodea por todos lados. El diablo se opone al reino de Dios y a las personas que se esfuerzan por progresar espiritualmente, porque busca que todos los hombres sean tan miserables como él. Después de ser testigos de la rebelión de Lucifer, el Señor mostró a José Smith y a Sidney Rigdon el sufrimiento de los hijos de perdición. No escribieron todos los detalles de la visión, sino que la voz del Señor les dijo que los hijos de perdición son quienes reciben conocimiento del poder de Dios y participan de ese poder, pero luego, dejándose vencer por el poder del diablo, niegan la verdad y se rebelan contra el poder de Dios, niegan al Santo Espíritu después de haberlo recibido y niegan también al unigénito del Padre. Años después de haber recibido esta visión, José Smith explicó lo siguiente sobre este asunto. Se perdonarán todos los pecados excepto el pecado contra el Espíritu Santo, porque Jesús salvará a todos, menos a los hijos de perdición. ¿Qué debe hacer el hombre para cometer el pecado imperdonable? Debe recibir el Espíritu Santo, habérsele manifestado los cielos y, después de haber conocido a Dios, pecar contra Él. Después que un hombre ha pecado contra el Espíritu Santo, no hay arrepentimiento para él. Tiene que decir que el sol no brilla cuando lo está mirando, negar a Jesucristo cuando se le han manifestado los cielos y renegar del plan de salvación mientras sus ojos están viendo su verdad. El pecado imperdonable no se comete por descuido ni por accidente. Quienes llegan a ser hijos de perdición lo hacen por su propia voluntad y de forma deliberada. Los hijos de perdición han negado al unigénito del Padre, crucificándolo para sí mismos. Todos los hijos de Dios que han nacido en esta tierra, incluso los que lleguen a ser hijos de perdición, se levantarán de la tumba y vencerán la muerte física mediante el poder de la resurrección de Jesucristo. Además de la muerte física, todos los hijos de Dios han sufrido los efectos de la muerte espiritual o la separación de la presencia física del Padre y del Hijo, hallándose separados de la presencia del Señor por la caída de Adán. La muerte espiritual, o estar separados de Dios, se vence por medio de la resurrección, que llevará a todos de regreso a la presencia del Señor para el juicio final. Y después del juicio y de su condena, los hijos de perdición sufrirán una segunda muerte. Después de esta terrible visión, José Smith y Sidney Rigdon aprendieron que todos, excepto los hijos de perdición, pueden salvarse mediante el triunfo y la gloria del Cordero. Cuando se habla del plan de salvación, se debe definir lo que significa salvarse, porque no todos entienden lo mismo de este asunto fundamental en la teología cristiana, y esa es la causa de que haya diferencias en las enseñanzas de los diferentes grupos religiosos. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se dan varios significados a las palabras salvación y salvarse. Primero, salvarse en general es heredar uno de los reinos de gloria. En este sentido, excepto los hijos de perdición, como hemos visto, todos se salvarán. Segundo, salvarse significa en particular entrar de los tres reinos en el celestial, y la puerta al reino celestial es el bautismo efectuado con la debida autoridad y se requiere la fidelidad a los primeros principios y ordenanzas del Evangelio. Y el tercero es salvarse, obteniendo o consiguiendo la exaltación o vida eterna, que es el grado más alto dentro de la gloria celestial.
La puerta a esta salvación es el templo y los convenios que allí se hacen. Esta salvación requiere, por tanto, que se hagan convenios sagrados, entre ellos el matrimonio eterno, y ser fieles a esos convenios, perseverando hasta el fin. En la parte de la visión que está registrada en los versículos 50 a 119 de esta sección 76, se describen a los que irán a los diferentes reinos de gloria, celestial, terrestre y celestial. En la época de José Smith, los cristianos, por lo general, creían que después de esta vida, unos irían al cielo y los demás estarían condenados a sufrir por toda la eternidad en el infierno. Y esta era la creencia que tenían los que se bautizaban en aquellos primeros años de la Iglesia. Y cuando estos pioneros se enteraron de la visión que recibieron José Smith y Sidney Rigdon sobre los reinos de gloria, a algunos les costó aceptar la doctrina que el Señor había revelado. Y muchos de ellos se fueron de la Iglesia porque rechazaban la enseñanza de que Dios iba a salvar a todos a su debido tiempo. Es la doctrina de la salvación universal. Parece ser que algunos estaban satisfechos con la enseñanza de que los malos se condenaran para siempre. El presidente Brigham Young recordó lo siguiente: la revelación a José Smith y a Sidney Rigdon de que Dios no iba a enviar a los paganos a un castigo eterno, sino que tenía un lugar para la salvación de todos en el debido tiempo, pertenecieran o no a una iglesia, fue una doctrina nueva para esta generación. Muchos tuvieron dificultades en aceptarla y algunos apostataron. El mismo Brigham Young dijo que tuvo dificultades para entender esta doctrina cuando la escuchó por primera vez, porque era tan contraria, decía él, a sus conocimientos y creencias anteriores, que tuvo que pensar y orar mucho para llegar a entenderla y a aceptarla. Hasta ese punto estaba enquistada en el mundo cristiano apóstata la cruel creencia en un cielo y en un infierno eternos después de la muerte. A mí personalmente me enseñaron una y otra vez en el colegio de los salesianos, cuando yo tenía la edad de 12 años, esta misma doctrina del cielo y del infierno, pero yo no me acostumbré a ella, sino que tuve que sufrirla, hasta que 7 años después los misioneros me enseñaron el plan de salvación, que, como decía Brigham Young, era lo opuesto a mis conocimientos y creencias anteriores, pero la diferencia era que yo no tuve que pensar ni orar mucho para cambiar lo que me habían estado enseñando en mi iglesia anterior y sustituirlo por lo que me estaban enseñando los misioneros. ¿Por qué? Pues porque lo que los misioneros me traían era el evangelio puro, las buenas o gratas nuevas que yo había estado esperando durante años. Por eso reconozco que me cuesta mucho trabajo entender que algunos apostataran cuando escucharon las enseñanzas de los reinos de gloria en la visión que tuvieron José Smith y Sidney Rigdon, porque en mi conversión estas enseñanzas no fueron un obstáculo, sino una ayuda necesaria. Y quizá fuera porque cuando los curas católicos me hablaban del infierno para los malos, yo no pensaba en esos paganos de que hablaba Brigham Young sin cara y sin nombre. Yo pensaba en mi padre, que era ateo. Y cuando los misioneros me hablaron de la salvación de todos, hombres y mujeres, en algún reino de gloria, yo sentía el alivio de ver a mi padre fuera del horroroso fuego del infierno. Por tanto, ¿cómo iba yo a rechazar aquellas enseñanzas que me traían los misioneros? Todo lo contrario. Y no creo que el problema esté en ser capaces o no de aceptar conocimientos y creencias diferentes, sino en ser capaces de amar a las personas diferentes, porque para el que ama, dejar el error atrás es fácil y muy
gratificante. Y el perfecto ejemplo de amor ha sido y será el sacrificio expiatorio de Jesucristo, que hace posible esta salvación universal que anunciaba la visión de los reinos de gloria. Y el ejemplo perfecto de desamor es el del cristianismo apóstata, que enseñaba implícita o explícitamente que la expiación no podría evitar que la mayoría de los hijos de Dios, hombres, mujeres y niños, acabaran condenados a sufrir eternamente los más horrorosos tormentos del infierno. La visión de los reinos de gloria reveló que el plan de Dios para nuestra vida después de la muerte comprende algo muy diferente que el punto de vista tradicional de un cielo y de un infierno sin fin. Puesto que no todas las personas son igualmente buenas o malas en este mundo, el profeta José Smith sacó la siguiente conclusión. En el capítulo 14 de Juan, versículo 2, leemos: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Pero debería decir: «En el reino de mi Padre muchos reinos hay», porque hay moradas para aquellos que obedecen una ley celestial y hay otras moradas para aquellos que cumplen otras leyes, cada cual según su propio orden. Y alguien podría preguntar, con todas estas enseñanzas, ¿y entonces no enseña la revelación que está en la sección 19 de Doctrina y Convenios, que los que pequen y mueran sin haberse arrepentido tendrán que padecer intensamente por sus pecados? ¿Y no dice Doctrina y Convenios 76-84 que estos serán arrojados al infierno? Lo que aprendemos en esta visión es que los que decidan no aceptar el Evangelio ni el testimonio de Jesucristo y vivan inicuamente tendrán finalmente una herencia en un reino de gloria llamado celestial. Eso es lo que aprendemos en la revelación. Estos no han negado al Espíritu Santo como hacen los hijos de perdición, pero han escogido un camino de iniquidad y entonces leemos, sí, que son arrojados al infierno. En este caso, el infierno se refiere a esa parte del mundo de los espíritus en la que los que fueron desobedientes en la vida terrenal sufren por sus propios pecados, porque no se arrepintieron, como leemos en la revelación de la sección 19. Esos espíritus permanecerán en ese infierno hasta que salgan en la última resurrección que tendrá lugar después del milenio. Después de la muerte, los espíritus de los justos irán al paraíso y los espíritus de los malvados irán a una prisión espiritual que a veces recibe el nombre de infierno y que se describe como un lugar terrible en el que permanecerán hasta que resuciten. Pero los méritos de la expiación de Jesucristo, como estamos estudiando, redimirán a estos espíritus y después de resucitar heredarán un reino de gloria llamado celestial. Porque se nos enseña que en la misericordia y gracia de Jesucristo entran todos estos, que se salvarán con excepción, como decimos, de los hijos de perdición. Y aunque la llamada gloria celestial es la menor de todas, reservada para el peor de los pecadores después del juicio final y de haber pagado por sus pecados en un infierno temporal, es un reino de gloria tan grande comparada con la vida de este mundo que apenas se puede describir, porque el amor es el cimiento del Evangelio de Jesucristo. Por eso, y a pesar de las primeras resistencias, cuando los miembros de la Iglesia finalmente aceptaron la revelación sobre los reinos de gloria, su comprensión sobre la vida después de la muerte aumentó y aprendieron que Dios ha preparado diferentes cielos y que todos sus hijos se salvarán en un reino de gloria, salvo la triste excepción de los hijos de perdición que ya hemos visto. Y si los pecadores recibirán finalmente una gloria así, cuán grande no será la gloria de los que hayan vivido justamente en este mundo y hayan sido valientes en el testimonio de Jesucristo. Hermanos y hermanas, yo uno mi testimonio
al que han dejado escrito José Smith y Sidney Rigdon en esta maravillosa visión. Y uno mi testimonio a las palabras del Señor, que en esta revelación dice que es misericordioso y benigno, y promete que grande será el galardón y eterna la gloria para todos los que le sirven. Y con esta hermosa promesa termino la lección diciendo que, al conocer la generosidad del plan de salvación, deberíamos sentir agradecimiento y asombro del amor que nos da Jesús, nuestro gran Redentor.